Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema, digamos, de este webinar es plan estratégico, dirección y control de proyectos. Sí, bueno, en esta presentación, sí, vamos a ver, digamos, el contenido de la sesión. Vamos a hacer una introducción a la temática, una definición de ciertos conceptos y vamos a hablar acerca de las tendencias. Sí, adicional a ello, vamos a hacer un taller guiado. Sí, bueno, empiezo presentándome. Ya habían visto, mi nombre es Gonzalo Sevillano. Yo trabajo actualmente como gerente de proyectos de región andina de la empresa GE Group. GE Group es una empresa que tiene su centro, digamos, en Argentina, ¿no? Y en Perú tenemos la sede de región andina, que vemos proyectos para los países de Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. ¿Sí? Bueno, yo soy ingeniero mecánico, ¿sí? De la Pontificia Universidad Católica. Hice una maestría en un MBA y hice un doble grado en la universidad que se llama IESEC en Francia. Adicional a ello, estoy certificado como Project Management Professional por el PMI. Bueno, acerca de mi experiencia laboral, ¿sí? Yo ya tengo más de 10 años, digamos, como trabajando en lo que es gestión de proyectos. He estado trabajando en la empresa Geotech, que es una empresa minera que se encarga de hacer exploración minera. He trabajado en Repsol por aproximadamente 6 años y actualmente estoy en la empresa GE Group. ¿Sí? Dentro, digamos, de algunos logros en los proyectos, sí, he trabajado viendo construcción de plantas de gas, licuado de petróleo, diagnósticos de, digamos, de oleoductos, ¿no? Y actualmente, digamos, vengo viendo proyectos en todo lo que es, digamos, los lotes de exploración y producción, ¿no? De hidrocarburos. Y bueno, aquí les dejo una vez más un enlace, entiendo que se les va a compartir esta presentación, ¿sí? Digamos, con este enlace van a poder, digamos, se van a unir a una comunidad de Discord donde van a poder tener acceso a bolsas laborales, información de contenido de eventos y les va a servir para hacer networking. Entonces empezamos con el tema de hoy. A ver, el tema de hoy es planeación estratégica, ¿sí? Entonces, digamos, en planeación estratégica bajo, digamos, la temática de dirección y control de proyectos. Entonces, tanto lo que es la gestión de proyectos y la planeación estratégica están muy vinculados entre sí. Sí, les voy a explicar más o menos por qué. Las organizaciones hoy en día enfrentan un entorno más complejo debido a diferentes factores. Como saben, digamos, a diferencia de años anteriores, digamos, ha habido muchos cambios en el mundo en general, ¿sí? Debido, digamos, a este fenómeno de la globalización y tecnología, ya vamos a entrar, digamos, más adelante a por qué, digamos, qué factores hacen que, digamos, las organizaciones ahora enfrenten un entorno más complejo, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos que saber y entender es de que las empresas con cierto grado de madurez actualmente tienen alguna forma de enfoque organizado para identificar y evaluar y aprobar nuevas iniciativas, ¿sí? Eso es lo importante, es decir, las empresas se enfrentan, digamos, a un entorno más complejo y por ende las empresas que han madurado, sí tienen esta estructura, ¿no? Que les sirve para afrontar, digamos, este entorno más complejo. ¿Por qué hay complejidad en las organizaciones ahora? Bueno, son varios factores, ¿no? Entre ellos tenemos un entorno empresarial más dinámico, tenemos lo que son avances tecnológicos, lo que es la globalización, cambios demográficos, sostenibilidad y responsabilidad, mayor competencia y cambios regulatorios y políticos. ¿Sí? Para entender, digamos, esta complejidad a la que están sujetas las organizaciones hoy en día, ¿sí? Vamos a tratar de desglosar, digamos, cada uno de estos puntos para entender ello. Ello nos va a servir, ¿qué? Nos va a servir, digamos, a entender cómo es que las empresas se están organizando hoy en día para afrontar, digamos, estos temas de complejidad y cómo los proyectos están ligados, digamos, a resolver, digamos, esto, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el entorno empresarial realmente es más dinámico, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya se conoce como el entorno VUCA, ¿sí? ¿Qué es el entorno VUCA? Bueno, es un entorno de volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿sí? Este término es bastante reconocido, digamos, para describir el entorno en el que actualmente nos estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, las empresas se enfrentan a un entorno empresarial caracterizado por mayor volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las condiciones del mercado cambian rápidamente debido a avances tecnológicos, cambios en la demanda, consumidores y factores globales, ¿sí? Eh, Adicional a ello, se tienen los avances tecnológicos que hemos estado viendo, digamos, y que, digamos, cada año que pasa, digamos, se da un salto mayor a cada uno de estos avances tecnológicos, ¿sí? Yo de repente soy mayor que ustedes, ¿sí? Pero yo recuerdo que hace años, o sea, cuando yo era niño, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera íbamos a pensar, digamos, la facilidad de comunicación que se tiene ahora, ¿no? Cada año que va pasando, digamos, este salto se va agrandando, ¿sí? Debido a los nuevos avances tecnológicos, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿sí? Digamos, nuevas tecnologías se están descubriendo, digamos, o se está innovando, ¿no? En muchos aspectos, temas de materiales, temas de energía, ¿no? Todo eso hace que haya una evolución, digamos, más rápida de la tecnología, ¿no? Y eso hace que las empresas tengan que adaptarse, digamos, a estos cambios en la tecnología, ¿sí? Ahora vemos este concepto de adaptabilidad, ¿sí? La empresa que no se adapta, ¿sí? No va a poder, digamos, manejar este entorno volátil y complejo, ¿sí? Y eso es un factor bastante importante. Bueno, la globalización, ¿no? Como ya saben, las empresas operan en un entorno global más interconectado que nunca, ¿no? Antes, digamos, años antes, digamos, hablemos hace de 20 años o 30 años atrás, ¿sí? Las noticias llegaban casi con un día de retraso, ¿no? Actualmente tenemos noticias en línea, ¿no? Eh, sí, podemos enterarnos lo que pasa en Rusia, en Ucrania, en China, en Japón, casi en tiempo real, ¿no? Dependiendo de qué tan conectados nos encontremos, ¿no? Eso hace que las decisiones deban tomarse mucho más rápido, ¿sí? Adicional a ello, digamos, hay mucho más acceso para los viajes, ¿sí? Ahora, digamos, hay mucho más acceso para viajar, digamos, a diferentes países y eso hace que el mundo esté más globalizado, ¿no? Bueno, cambios demográficos y culturales también. Esto es importante, ¿sí? La demografía va aumentando, digamos, en muchos de los países a un ritmo muy acelerado, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, sabemos de que India acaba de superar, digamos, en demografía lo que es China, ¿sí? Entonces vuelven mercados súper, aparte de competitivos, también interesantes, dependiendo de las organizaciones o del tipo de producto que tengan o servicios que brinden las organizaciones. Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial también, ¿sí? Porque se están viendo nuevos conceptos acerca de sostenibilidad y responsabilidad, conceptos que no se veían antes, ¿no? Es decir, las empresas tienen que lidiar, digamos, ahora en contar con organizaciones que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad y responsabilidad eh, social, ¿sí? Cosa que no se veía, digamos, antes. Antes, por ejemplo, el grado de informalidad siempre ha sido mucho mayor antes. Ahora se está tratando, digamos, de formalizar mucho más las cosas y, digamos, eso agrega un grado de complejidad a las organizaciones, ¿no? Mayor competencia, sí, obviamente. Al tener un mundo más globalizado, sí, las empresas tratan de abarcar diferentes mercados, ¿sí? Y eso hace que la competencia crezca, ¿no? Antes, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, no Llegue Group, que es una empresa argentina, le hubiese costado mucho más, digamos, expandirse, ¿no? Y se hubiese limitado, digamos, a competidores locales. Actualmente tenemos competidores de diferentes países, ¿sí? Dependiendo de los servicios que brindamos, ¿sí? Podemos tener competidores de Estados Unidos, de China, de India, inclusive de países que anteriormente ni siquiera nos hubiésemos imaginado, ¿no? Entonces, el mercado, digamos, ahora está más abierto, la globalización, digamos, permite eso y por ende aparecen competidores de todos lados. Entonces, eso agrega complejidad, digamos, a las empresas, no a las organizaciones,
¿sí? En la toma, digamos, de decisiones y en poder plasmar los planes estratégicos que estas empresas tengan, ¿no? Que las organizaciones tengan. Cambios regulatorios y políticos. Eso también agrega complejidad a las organizaciones, ¿no? Las políticas gubernamentales y los cambios en las regulaciones pueden afectar significativamente a las empresas. Las estrategias deben considerar cómo cumplir con las regulaciones y adaptarse a los cambios políticos en diferentes regiones. Bueno, entonces, con ello llegamos digamos, entendemos un poco cuál es el entorno en el que las organizaciones están sometidas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacen las organizaciones hoy en día para poder hacer realidad los planes estratégicos que ellas tengan? Bueno, yo les comento que los proyectos constituyen el núcleo de muchas iniciativas estratégicas. ¿Sí? Es decir, las organizaciones eh, hacen sus planes estratégicos y la forma de desplegar esos planes son a través de programas, perdón, a través de portafolios, programas y proyectos, ¿sí? ¿Cómo así? ¿No? Les pongo un ejemplo, ¿no? Una empresa que se dedica de repente a la fabricación y venta de automóviles, ¿sí? Tiene el plan de cambiar de repente a fabricar y vender automóviles que sean digamos, con combustible más ecológico, no que sean a combustión interna, sino que sean de repente a electricidad, ¿no? Los automóviles híbridos que ahora se están vendiendo, ¿no? Entonces, tienen ese plan estratégico. ¿Por qué? Porque el mundo ya lo demanda. ¿Por qué? Por los factores que hemos visto, ¿sí? Anteriormente. ¿Sí? Hay un mundo más globalizado, hay un mundo socialmente, digamos, en sostenibilidad y socialmente más responsable, se está buscando, digamos, o la demanda ha crecido, digamos, por tener automóviles que sean, digamos, de combustible verde, que sean más ecológicos, ¿sí? Por ende, el plan, digamos, de estas organizaciones, ¿sí? Es ir por ese camino. ¿Cómo lo hacen en realidad? Bueno, lo van a hacer en realidad a través de proyectos, como por ejemplo, van a tener, digamos, un proyecto para poder diseñar de repente un combustión eléctrico más efectivo, van a tener un proyecto para poder de repente diseñar y fabricar eh, baterías que almacenen más energía, ¿no? O pueden diseñar, digamos, y fabricar plataformas para vehículos híbridos. Todos esos son proyectos, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que las organizaciones despliegan sus planes estratégicos, a través de proyectos. Ahora, un grupo de proyectos pueden formar un programa y un grupo de programas y proyectos pueden formar un portafolio de proyectos. Ahora, dicho esto, tenemos que entender qué es un proyecto entonces, ¿sí? Bueno, de acuerdo, digamos, a muchas de las definiciones, ¿no? Una de ellas es, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Eso qué quiere decir? De que los proyectos tienen un inicio, tienen un final, ¿sí? Y sirven para producir un resultado o servicio que sea único. Ahora, si se dan cuenta, esta definición es bastante amplia, ¿no? Por lo tanto, podemos tener proyectos en diferentes ámbitos. Podemos tener proyectos de construcción, podemos tener proyectos de desarrollo de software, de diseño, proyectos de cambios de repente organizacionales en nuestra compañía, ¿no? Y etc., ¿no? Todo, digamos, lo que entre dentro de esta definición, ¿sí? Pueden ser proyectos. Recuerden, proyectos son los que tienen un inicio, que tienen un fin, tienen objetivos para conseguir un resultado o servicio, un producto o servicio único. Ok. Sin embargo, debido, digamos, a toda esta complejidad, también hay complejidad en los proyectos, ¿sí? Los proyectos pueden ser, digamos, o muy simples o muy complejos. Pero digamos, como el mundo, ¿no? Y como el entorno cada vez es más complejo, esto hace que también, digamos, los proyectos que se afronten en la actualidad cada vez también sean más complejos. ¿De dónde viene esta complejidad? Bueno, pueden tener un origen múltiple. La complejidad es el resultado del comportamiento humano, las interacciones del sistema, la incertidumbre y la ambigüedad. Digamos de que a veces son impredecibles. La complejidad puede surgir en cualquier momento del proyecto, como por ejemplo una pandemia, ¿no? Como la que vivimos.
¿no? Hay diferentes factores que pueden ser introducida por eventos o condiciones que afectan el valor, el alcance de las comunicaciones, las partes interesadas, el riesgo y la innovación tecnológica, o puede venir la complejidad a través de métodos, ¿no? Los equipos de proyecto pueden permanecer atentos para identificar, utilizar una variedad de métodos para reducir la cantidad de impacto, digamos, en la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en la manera de gestionar proyectos, ¿sí? En los últimos años, ¿sí? Bueno, lo que ha cambiado es de que se han estado trabajando en diferentes iniciativas para consolidar, ¿sí? Las mejores prácticas que nos aseguren o que nos aumenten, mejor dicho, la probabilidad de éxito en los proyectos, ¿sí? Los proyectos ya de por sí son complejos porque los proyectos no son islas, ¿sí? Los proyectos se desarrollan en un entorno, ¿sí? Ese entorno puede ser la organización y la organización se desarrolla en un entorno que ya hemos visto que es bastante complejo. Por ende, digamos, los proyectos tienen cierta complejidad, ¿sí? Pero lo que se ha venido trabajando digamos, en estas iniciativas para definir, ¿no? buenas prácticas en lo que es gestión de proyectos, ha ayudado a poder, digamos, abordar esa complejidad y aumentar la probabilidad en la gestión de proyectos. Por ejemplo, como, digamos, ya se ha ido trabajando en los últimos años en estas iniciativas, ya se tienen ciertos datos estadísticos, ¿no? Como por ejemplo, los proyectos son 2.5 veces más exitosos cuando se utilizan prácticas comprobadas de dirección de proyectos, ¿sí? También, digamos, los directores de proyectos son cada vez más imprescindibles a medida que las organizaciones continúan reconociendo que la estrategia se implementará a través de proyectos y programas. Entonces, por ende, entendemos la importancia de aprender estas buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿sí? Nos van a aumentar la probabilidad de superar la complejidad que tienen los proyectos y por ende, ¿sí? Vamos a ayudar a la organización a desplegar los planes estratégicos que van teniendo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o consulta? ¿Sí? No duden en consultar, por favor. Entonces, ya hemos repasado un poco, digamos, qué es un plan estratégico, hemos hablado acerca de la complejidad, digamos, del entorno que tenemos, hemos visto, digamos, cómo los proyectos se interrelacionan con los planes estratégicos, ¿no? Y también, digamos, la importancia, ¿no? de aprender buenas prácticas de gestión de proyectos para poder abordar la complejidad de los proyectos que tenemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar al paso número 2, o el tema número 2, que es definición de ciertos conceptos acerca de proyectos. Ok, ¿qué es dirección de proyectos? Bueno, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicar no solamente, la gestión de proyectos no solamente son conocimientos, ¿sí? También son habilidades, herramientas y técnicas, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para aumentar, digamos, esa probabilidad de éxito de los proyectos que yo les estaba comentando, ¿sí? Entonces, la dirección de proyectos se refiere a orientar el trabajo del proyecto para presentar los resultados previstos. Antes de que el proyecto nazca, ¿sí? Digamos, o mejor dicho, el proyecto nace, ¿sí? Debido a una necesidad, ¿sí? Usualmente, o por lo general, esta necesidad se ve de alguna manera sustentada y cuantificada por ciertos estudios que la organización decide hacer, que pueden ser estudios de factibilidad, estudios de factibilidad económica, casos de negocio, ¿no? O evaluaciones que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya se hacen este tipo de estudios, se trazan ciertos objetivos, que son objetivos que se quiere o que la organización quiere, ¿sí? Para poder cubrir la necesidad que se ha detectado. Entonces, la idea de dirigir el proyecto, digamos, se basa en orientar el trabajo para poder alcanzar esos objetivos que se definieron en una etapa anterior, ¿sí? Entonces,
La dirección de proyectos es justamente eso, ¿no? Aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, ¿sí? Para poder cumplir con esos objetivos que la organización se ha trazado. Ahora, los equipos de proyecto pueden lograr los resultados utilizando una amplia gama de enfoques, ¿sí? Recuerden, la dirección de proyectos no solamente son conocimientos, no es, digamos, no es que en la gestión de proyectos nosotros vamos a poder definir una metodología que nos ayude, ¿sí?, a alcanzar el éxito en todos los proyectos. Recordemos que los proyectos pueden ser muy variados. No es lo mismo un proyecto de construcción que un proyecto de desarrollo de software, ¿sí? No es lo mismo, digamos, un proyecto de un cambio de implementación de SAP en la organización, de diseñar de repente un nuevo motor para eh, cumplir con un requisito, digamos, de alguna empresa que fabrica vehículos, ¿no? Digamos, los proyectos tienen una amplia gama, ¿sí? De acuerdo a las definiciones que nosotros hemos visto. Por lo tanto, ¿sí?, los enfoques que se deben de utilizar para aumentar el éxito de proyectos y estos enfoques de gestión pueden variar dependiendo del proyecto que nos toque afrontar. Eh, Les había comentado de que ya desde hace mucho tiempo se vienen trabajando en diferentes iniciativas para estructurar de alguna manera y poder identificar las mejores prácticas en la gestión de proyectos, ¿cierto? Entonces, lo que es, digamos, el PMBOK, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es una guía, no es una metodología, ¿sí? Es una guía, ¿sí?, en realidad de buenas prácticas en la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, la idea, digamos, de aprender acerca de dirección de proyectos es, además de reconocer, digamos, estas buenas prácticas, donde, digamos, nosotros vamos a tener o cubrir, digamos, estos conocimientos, también va a ser de desarrollar ciertas habilidades que nos ayuden a afrontar, digamos, esas complejidades que hemos estado mencionando anteriormente. Ok, acá hay algunas consultas. Dice, las prácticas comprobadas de dirección de proyectos que mencionan se refieren a esas guías y o normas. Hay diferentes prácticas recomendadas, ¿sí? En la que más, digamos, la que más se ha expandido y yo diría la que más ha evolucionado, ¿sí?, porque ha tenido constantes actualizaciones, es la que han ido desarrollando el PMI, que es el Project Management Institute o el Instituto de Gestión de Proyectos, ¿sí?, de Estados Unidos, donde ha ido compilando, digamos, estas mejores prácticas y ha ido estructurando, digamos, esta guía, que es el PMBOK, ¿no?, donde identifica, digamos, las mejores prácticas y estructura de alguna manera, digamos, cómo debería ser una gestión de proyectos adecuada, ¿sí? Eh, Hay otras, ¿no? Seguramente en otros países, ¿no? Pero la que está, digamos, más expandida y también la que está más reconocida por la evolución que ha tenido, ¿sí?, es la del PMI. Luego Claudia, perdón, esa era una consulta de Irma, ¿sí? Espero Irma que diga tu consulta. Claudia González nos consulta, ¿qué grado es mejor tener? ¿Un máster en gestión de proyectos o una certificación PMBOK? Bueno, yo te diría que eso es muy relativo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es de que cada vez más, digamos, el mundo laboral, ¿sí?, exige tener, digamos, una certificación del PMBOK. ¿Por qué? Ok, cuando yo quiero contratar a alguien, ¿sí?, yo necesito saber si esa persona, digamos, tiene las calificaciones adecuadas, ¿no? Y las competencias, digamos, desarrolladas. De repente, es hacer un máster de gestión de proyectos, ¿sí? De repente me asegura que de alguna manera esta persona, digamos, tiene conocimientos de gestión de proyectos. Sin embargo, la certificación del PMBOK sí va un poco más allá, porque no solamente, digamos, uno certifica, digamos, de que tiene los conocimientos, sino también que tiene ciertas competencias. ¿Por qué? Porque para conseguir la certificación del PMBOK, uno tiene que demostrar experiencia, ¿sí?, y aprobar un examen, ¿no? Un examen que dura 4 horas,
en donde vienen diferentes preguntas acerca de los conocimientos, herramientas y técnicas, pero también, digamos, hay preguntas situacionales que exigen, digamos, cierta comprensión y habilidades para poder identificar la mejor respuesta. Entonces, lo que yo veo actualmente en el mundo laboral, y estoy variando, y de repente más adelante también puede variar, pero actualmente, digamos, se reconoce bastante el PMBOK, o perdón, la certificación, ¿no? Del PMI, ¿no? Como PMP, en las diferentes, en los diferentes eh, solicitudes, digamos, para conseguir el trabajo de gerente de proyectos, lo que indica, o sea, muy pocas veces he visto que pidan, digamos, que la persona tenga un máster en gestión de proyectos, pero sí he visto, ¿no? Que pidan, digamos, que tengan una certificación PMP o que hayan seguido, digamos, un curso para certificarse como PMP, ¿no? Espero que haya resuelto tu consulta, Claudia. Luego, Marcela pregunta, tengo entendido que los estudiantes de pregrado también pueden estudiar gestión de proyectos. ¿Cuál es el grado que se tiene al ser estudiante de pregrado? ¿O solo hay un grado según el PMI? Ok. Bueno, para serte honesto, no estoy tan al tanto, digamos, de qué otros grados ha sacado el PMP. Sí, yo lo que sé es de que para conseguir, digamos, el grado de PMP, que es Project Management Professional, sí, uno tiene que haber demostrado experiencia, sí, en haber trabajado al menos 3 años, me parece, 3 años en gestión de proyectos, no como gerente de proyecto, sino como parte, digamos, del equipo de gestión de proyectos, ¿no? Y haber llevado un curso, ¿no? De gestión de proyectos, no recuerdo cuántas horas, y pasar el examen, digamos, de gerente de proyectos. Lo que sí sé es de que antes del PMP, el PMI ha sacado otras certificaciones que va más alineado, digamos, a profesionales que no tienen tanta experiencia. Sí, por ahí puedes ingresar a la página del PMI y buscar, ¿no? Una de ellas me parece que es, si no me equivoco, es la del CMP o CRMP, ¿no? Podrías de repente ingresar al PMI y buscar. Sí, yo entiendo que sí. Y también me parece que sacaron una que tiene que ver con, eh, digamos, para estudiantes de pregrado, ¿sí? En la que tú sigues un curso que es en línea y puedes, digamos, obtener esa certificación. El CA, exactamente, CAPM. Gracias, Ed. Ok, listo, Micaela. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Ok, entonces avanzamos. Ok, definitivamente, digamos, dentro de todos los roles del equipo de gestión de proyectos, el rol más importante es el rol del director de proyectos, ¿no? Se conoce como director de proyectos, gerente de proyectos, líder de proyectos, etc. Entonces, ¿cuál es el rol de un gerente de proyectos o gestor de proyectos o director de proyectos? Bueno, es la persona nombrada por la organización ejecutante para liderar el equipo de proyecto que es responsable de alcanzar los objetivos del mismo. ¿Sí? Los directores de proyectos realizan una variedad de funciones, tales como facilitar el trabajo del equipo, el proyecto para lograr los resultados y gestionar los procesos para entregar el resultado previsto. Ahora, para que se entienda un poco mejor, cuando yo egresé a la universidad, era muy común que las organizaciones, ¿sí? Escojan, digamos, como líder de proyecto a la persona que esté más capacitada, digamos, en el tema o en la especialidad en la que el proyecto se iba a desarrollar. Por ejemplo, si el proyecto era un proyecto de repente de una línea de producción, ¿no? Y que tenía que ver con, por ejemplo, la instalación de una nueva línea de producción en una planta, ¿sí? Iban a seleccionar de repente a un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, ¿no? Que sepa cerca de implementación o diseño, ¿no? Iban de repente a elegir como líder de proyecto a la persona que técnicamente sepa más acerca del proyecto que se va a desarrollar. ¿Ya? Sin embargo, hoy en día, digamos, esa práctica ya, digamos, dejó de ser útil. ¿Por qué? Porque lo que yo les había comentado, en un proyecto, digamos, puede haber proyectos que técnicamente sean muy complejos, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de proyectos la complejidad no viene, eh, digamos, por el tema técnico, viene por lo que les había comentado, ¿no? El entorno, ¿sí? Cuando nosotros, digamos, gestionamos proyectos, usualmente vamos a tener que tratar con personas, ¿sí? Y eso hace
digamos, de que el gerente de proyecto tenga que lidiar, digamos, con diferentes expectativas, ¿sí? De diferentes interesados en el proyecto, ¿sí? Y eso hace de que, digamos, los proyectos sean más complejos, ¿sí? Adicional a ello, ¿no? Donde está manejando diferentes expectativas, de repente se tiene, o el cliente tiene una expectativa, el gerente de la organización tiene otra expectativa, de repente hay un ente gubernamental que tiene otra expectativa diferente, ¿no? El gerente de proyectos tiene que lidiar con eso. Adicional a ello, tiene que lidiar con las expectativas del equipo de proyecto, ¿no? De las personas que forman parte del equipo y que van a desarrollar, digamos, los entregables, el producto o el servicio que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, el gerente de proyecto trata con personas. Por ende, tiene que tener ciertas habilidades para manejar personas y para liderar, ¿sí? Es por eso que les puse esta imagen, ¿no? En la imagen lo que vemos es un director de orquesta, ¿no? ¿Por qué un director de orquesta? Porque el director de orquesta dirige, ¿sí? Y eso es lo que un gerente de proyecto tiene que hacer. No es necesario que el director de proyecto sea el mejor pianista o el mejor violinista, ¿no? Que sepa de música, sí, ¿no? Pero no es necesario, digamos, de que sea el mejor en cierta especialidad. Lo que sí es necesario en que sepa reconocer, digamos, digamos, qué calificaciones debe tener, digamos, el equipo que va a dirigir, ¿sí? Y que sepa cómo dirigirlos. Dentro de las principales funciones del director de proyecto tenemos establecer una visión clara, definir objetivos del proyecto, crear un plan de proyectos, dirigir el equipo, comunicarse con las partes interesadas y gestionar los riesgos, ¿no? Estas son, digamos, algunas de las principales funciones para que se entienda un poco mejor cuál es el rol del director de proyecto. Ahora, les había comentado de que el PMI ha ido evolucionando respecto, digamos, al tiempo, ¿no? Cada vez, digamos, las prácticas de gestión de proyectos han sido más utilizadas y la demanda, digamos, por conocer, digamos, acerca de gestión de proyectos ha aumentado, ¿no? Debido a los buenos resultados que se han ido teniendo, digamos, al desarrollar estas buenas prácticas. Entonces, el PMI, esta institución, ha ido evolucionando con el tiempo y ha definido ya, digamos, ciertas cualidades, ¿no? O talentos que debe tener, digamos, el director de proyectos para el desarrollo o para, digamos, gestionar de manera adecuada proyectos, no dirigir de manera adecuada proyectos. Entonces, este es el triángulo de talentos del PMI, donde podemos ver que en una arista se tiene lo que es dirección técnica de proyectos. ¿Qué es eso, la dirección técnica? Bueno, son los conocimientos de estas buenas prácticas, ¿no? De las herramientas y las técnicas de gestión de proyectos que ustedes pueden aprender llevando el curso con nosotros, ¿no? Nosotros le podemos, digamos, dar esas herramientas y esas técnicas para que ustedes puedan aprender. Adicional a ello, se tiene, digamos, en el como otra arista, lo que es el liderazgo, ¿sí? Y esto es uno de los factores que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el PMI ya reconoce de que el liderazgo es una competencia imprescindible, ¿no? Que debe de tener, digamos, un director de proyectos. Ahora, lo bueno de esto es de que, digamos, el liderazgo, hay muchas teorías acerca del liderazgo, de repente ustedes ya han llevado cursos acerca de ello, ¿no? Pero como sabe, no solamente es innato, ¿no? Puede haber personas que hayan nacido, digamos, con muchas aptitudes de líder, pero también se puede ir desarrollando y se puede ir mejorando y se puede ir inclusive estudiando, ¿no? Para ser un mejor líder cada vez, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia emocional y como ya saben, la inteligencia emocional nosotros la podemos desarrollar, ¿sí? Y adicional a ello, lo que es gestión estratégica y de negocios, ¿sí? Que es básicamente es conocer acerca de la industria en donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Es decir, si tu proyecto se desarrolla en el ámbito de la industria automotriz, bueno, entender acerca de cómo es el negocio, digamos, de la industria automotriz, ¿no? Y así sucesivamente como ejemplo. Ok, entonces, habíamos visto de que los proyectos, otro de los conceptos que quiero que entiendan es acerca del entorno organizacional, ¿no? Habíamos visto que los proyectos, o les había comentado que los proyectos no son islas, ¿no? Los proyectos se desarrollan en ciertos entornos. ¿Por qué repito esto constantemente? Porque hubo mucho tiempo en el que yo pensé, digamos, en que los proyectos yo los podía desarrollar o definir sin mirar, digamos, en mi entorno, ¿no?
pensando que solamente utilizando, digamos, algunas herramientas, ¿no? Podía yo desarrollar, digamos, los proyectos de mejor manera, ¿sí? Cuando yo empecé, digamos, a ver temas de proyectos o cuando yo empecé no, cuando me empecé a interesar, digamos, en lo que es gestión de proyectos, yo no sabía acerca de gestión de proyectos en realidad, ¿sí? A mí me tocó, digamos, porque entré, digamos, conseguí, digamos, un trabajo como, en ese momento era ingeniero de desarrollo técnico, ¿sí? Era la posición, ingeniero de desarrollo técnico. Y por ende me tocó desarrollar o implementar proyectos de ingeniería, ¿sí? Pues soy ingeniero mecánico, ¿sí? Y entonces no me percataba mucho, digamos, de cuál es el entorno. Conforme yo fui aprendiendo acerca de lo que es gestión de proyectos y estas buenas prácticas, fui entendiendo un poco mejor, digamos, que las herramientas, digamos, te ayudan, pero a manejar lo que es el entorno. Entonces, dentro de un proyecto vamos a encontrar diferentes factores, ¿sí? Factores ambientales y también activos de los procesos de la organización. Esos son parte de las influencias que se va a tener, tiene el entorno organizacional en los proyectos, ¿sí? Estos factores ambientales pueden ser externos o internos, ¿no? Dentro de los externos tenemos pues todo lo que es el contexto donde la organización se encuentra, todo lo demás, ¿no? Dentro de los internos se tiene, digamos, parte, digamos, de la cultura, de la organización, ¿no? Los miembros del equipo de trabajo con los que vamos a trabajar, y etc., ¿no? Ahora, adicional a ello, se tiene lo que se llaman OPAs o activos de los procesos de la organización, que también son muy importantes, ¿sí? Cuando yo desarrollo un proyecto, ¿sí? Yo lo tengo que desarrollar de acuerdo, por ejemplo, a las políticas, a los procesos y procedimientos de la organización en sí. Como por ejemplo, ¿no? Yo, digamos, como parte de mi proyecto, quiero desarrollar una compra de un equipo que cuesta, no sé, $50.000, ¿sí? No es que yo voy a desarrollar simplemente la compra, denme el dinero, yo salgo y lo compro, ¿no? Seguramente la organización tiene ciertas políticas y ciertos procesos. Seguramente el área de compras y contrataciones debe tener ya sus procesos definidos para estas compras, ¿no? Que serán de repente desarrollar los términos de referencia, buscar proveedores, sacar a licitación, digamos, ¿no? Para encontrar, digamos, la mejor propuesta técnica y mejor propuesta económica. Se hará una evaluación del mejor postor, se asignará el proyecto, se firmará un contrato, orden de compra, ¿no? Y etc., etc. Son procedimientos, ¿sí? Nosotros, cuando gestionamos proyectos, utilizamos, digamos, esos activos o esos procedimientos porque nos ayudan, digamos, a desarrollar, digamos, el proyecto. No es que, digamos, nosotros como gerentes de proyectos vamos a desarrollar todos los procedimientos, digamos, para el proyecto. No, muchos de los procedimientos ya están desarrollados en la organización. Y nosotros los vamos a tomar simplemente para gestionar nuestros proyectos. De la misma manera, lo que es base de conocimientos de la organización. Es decir, las organizaciones tienen ya una base de conocimiento dependiendo de la madurez que tenga la organización, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo gestionar un proyecto que gestionar un proyecto de una empresa que tiene 20 años de experiencia en la construcción que una empresa que recién está empezando en la construcción. La empresa que tiene 20 años de experiencia, seguramente tiene experiencia no porque sus empleados todos tienen 20 años de experiencia, sino porque la empresa ha ido recogiendo mucha información conforme ha ido avanzando en el tiempo. ¿Cómo así? Por ejemplo, la empresa de repente debe tener ya un software implementado que está bien dirigido a lo que es gestión de proyectos de construcción, debe tener mucha información acerca de presupuestos, metrados y etc., etc., etc. Debe tener ya planillas de control de avance, de obra y mucha experiencia y muchos activos que a nosotros nos van a servir, ¿no? Para utilizarlos en los proyectos. Cuando yo entro, digamos, a gestionar un proyecto en una empresa que ya tiene una base de conocimiento de la organización, sería, digamos, algo tonto de mi parte no utilizar, ¿no? Porque si no, no habría diferencia entre una empresa que tiene muchos años con otra empresa que recién está empezando, ¿cierto? Y eso es algo muy importante. Sí, adicional a ello, tenemos lo que es el entorno organizacional, ¿sí? Hay una consulta. Sí, Claudia, consulta. El director de proyectos la mayoría de veces no tiene conocimiento de planeamiento estratégico, ya que también
es considerado otra área dentro de la organización. El área de proyectos debería ser una subárea del área de planeamiento estratégico. Bueno, en realidad, sí, actualmente, sí, el área de proyectos, o sea, hay organizaciones que deciden tener, digamos, un área de proyectos específico. ¿Sí? Las tendencias hoy en día, ¿sí? Apuntan a eso, ¿sí? A que las empresas que van a desarrollar proyectos tengan un área o una oficina, digamos, de gestión de proyectos que se encargue de tener ese vínculo, ¿sí? Con, digamos, con las áreas que se encargan de desarrollar, digamos, el planeamiento estratégico. ¿Para qué? Para que, digamos, todo esté vinculado, ¿sí? Más adelante vamos a ver algo acerca de eso. Sí, Erwin consulta, ¿el curso se verá con la séptima edición del PMBOK? Sí, en realidad, si bien hay cambios en todas las ediciones, ¿sí? Eh, Siempre han habido, digamos, cambios. Cada vez que se van saliendo nuevas ediciones, se van agregando cosas o se van quitando cosas, ¿sí? No es que se resetee todo lo anterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la séptima edición se conservan todos los procesos, me parece que son 52 procesos que se tenía en la sexta edición. Sin embargo, para esta séptima edición se le ha dado otro enfoque, ¿sí? Se le ha dado otro enfoque porque han tratado de ser un poco más abarcativos y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, continuando, ¿sí? Otro concepto que debemos entender es acerca del ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Los proyectos tienen un ciclo de vida, recordemos que son esfuerzos temporales, ¿no? Tienen un inicio y tienen un fin, ¿sí? Por lo tanto, tienen un ciclo de vida. Ahora, los ciclos de vida de los proyectos eh, varían conforme el tipo de proyecto que nosotros estemos desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el ciclo de vida de un proyecto de construcción que un ciclo de vida de repente un proyecto de desarrollo de software o un proyecto de repente de inspección de tanques o etc, etc. ¿Sí? Entonces, para entender un poco el concepto de ciclo de vida, ¿sí? Lo que hacemos es, vamos a definir ciertas fases generales del proyecto, ¿sí? Entonces, estas fases generales se van a conocer como la fase de inicio del proyecto, fase de organización y preparación, fase de ejecución de trabajo y fase de finalización de proyecto. ¿Por qué se llaman fases generales? Que simplemente nos ayudan a entender un poco este término del ciclo de vida. Sin embargo, cuando nos toque a nosotros gestionar un proyecto, nosotros mismos vamos a definir nuestras propias fases en función del proyecto que nosotros tengamos. Ahora, eh, les había comentado o habíamos dicho de que todo lo que estamos viendo son buenas prácticas. No es que sea una receta, digamos, única. No es que, digamos, nosotros vamos a agarrar el libro y vamos a encontrar, ok, se tienen que hacer 4 fases sí o sí para todos los proyectos. No, ni siquiera hay un número de fases ideal, ¿sí? Todo depende del enfoque que nosotros, el gerente de proyecto, le quiera dar a su proyecto, del estilo de gerenciamiento de proyecto que tenga y de cómo se acomode, digamos, estas fases al proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, si tengo un proyecto de construcción, usualmente, ¿qué fases tengo? Bueno, tengo una fase de repente de gestión de permisos, una fase de repente desarrollo de ingeniería, una fase de construcción y una fase de puesta en marcha. ¿Sí? Se dan cuenta, son fases de mi proyecto, digamos, de construcción que yo voy teniendo, ¿sí? Y que, bueno, son más o menos parecidas, digamos, a estas fases generales. Pero, sin embargo, para un proyecto de desarrollo de software, esto va a ser muy diferente, ¿sí? Es más, ni siquiera tienen por qué ser 4 fases, pueden ser 3 fases, 2 fases, 6 fases, dependiendo del proyecto que ustedes tengan en camino, ¿no? Sin embargo, para entender un poco el ciclo de vida, se identifican estas fases genéricas, ¿no? Cada vez que se termina una fase, nosotros vamos a tener un hito, ¿sí? ¿Qué es un hito? Es un punto de revisión, digamos, de esa fase, ¿sí? Un punto clave que nosotros vamos a definir, ¿sí? Para esas fases. Ahora, el PMI, digamos, como parte de sus grupos de procesos, o como parte, digamos, para estructurar un poco estas buenas prácticas y los procesos que recomienda el PMI para desarrollar en los proyectos, ¿sí? Define procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control y procesos de cierre, ¿sí? En diferentes, digamos, áreas de conocimiento. Ahora, estos grupos de procesos de inicio no es que vayan al inicio netamente del proyecto y estos procesos de planificación
vayan a la organización y preparación, y estos de ejecución, los de monitoreo y control no tendrían dónde ir, los de cierre a la finalización. No, no es así, sino que todos estos procesos se distribuyen en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi primera fase, que es gestión de permisos, por ejemplo, si yo estuviese en un proyecto de construcción, es probable que tenga que planificar, que tenga que iniciar, planificar, ejecutar. De repente tengo en esta parte ciertas tareas que tienen que ver con, ok, conseguir el permiso de la licencia de construcción, por ejemplo, ¿no? Necesito una licencia de construcción para empezar a construir. Sí, de repente yo subcontrato a una empresa especializada para que me consiga, digamos, esta gestión de permisos. Sí, de repente yo tengo que finalizar el contrato de esta empresa porque ya me consiguió el permiso. Esa finalización, digamos, del contrato, cierre, digamos, contractual, es parte del proceso de cierre. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, otro concepto sumamente importante, y esto es algo de lo que ha cambiado, digamos, en las últimas ediciones, es acerca del enfoque de desarrollo de los proyectos. ¿Sí? Hace varios años atrás, ¿sí? El enfoque que se le daba, digamos, a los proyectos era un enfoque más predictivo porque era el tipo de proyectos que se veía en su momento. Digamos, proyectos más alineados a lo que eran proyectos, digamos, de construcción, ¿no? De construcción, de repente de ingeniería, donde se veía, digamos, o donde el alcance estaba bien definido, ¿sí? Y, digamos, tenía un desarrollo, por eso se llamaba, digamos, predictivo, porque se podía predecir, digamos, cómo se iba a desarrollar el proyecto, y para ello, digamos, se tiene un enfoque más estructurado, ¿sí? En donde de repente yo necesito mantener cierta estructura y voy a tener, digamos, un diseño de repente diferente, que puede ser, digamos, un diseño en cascada, que es lo que comúnmente nosotros vemos, no sé si han visto, digamos, esos diagramas de Gantt, ¿no? Donde se ven, digamos, las actividades, ¿sí? En cascada. Bueno, ese es un proyecto predictivo. Sin embargo, ya en los últimos años, ¿sí? Hemos ido viendo, debido a estos cambios que hemos estado viendo al inicio, digamos, de la presentación, de que las necesidades han cambiado, ¿sí? Han salido nuevas iniciativas, los proyectos necesitan desarrollarse, digamos, más rápido porque el contexto lo necesita, ¿sí? Y se han estado viendo ciertos conceptos de agilidad, ¿sí? Que también se han visto plasmados, digamos, en los proyectos y, digamos, en el enfoque de los proyectos, ¿no? Digamos, se ha visto la necesidad de darle este enfoque, digamos, a los proyectos, por ejemplo, de desarrollo de software. Este enfoque se llama enfoque adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué se llama enfoque adaptativo? Porque el proyecto se va a ir adaptando conforme el proyecto va a ir avanzando. ¿Sí? En este tipo de proyectos se caracterizan porque no tienen un alcance tan bien definido, sino se tienen ciertos objetivos que cumplir con ciertas características, digamos, muy por encima, ¿sí? Y conforme se va desarrollando el proyecto, se va a ir definiendo, digamos, de mejor manera este alcance, ¿sí? Entonces, este enfoque, digamos, es el que, digamos, fue eh, digamos, se fue desarrollando conforme se tuvo la necesidad de darle, digamos, un nuevo enfoque para los proyectos de desarrollo de software. Y por lo tanto, los enfoques ágiles, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, algunos otros no de repente, pero los que tienen que ver con ingeniería de sistemas o informática, saben, digamos, acerca de este nuevo enfoque, que es un enfoque ágil, digamos, que se está dando para los proyectos. Y en medio están los proyectos híbridos. Ahora, ¿qué es un proyecto híbrido? No es que, digamos, sea estructurado y ágil a la vez, ¿no? Sin embargo, hay muchos proyectos en donde, como les había comentado, los proyectos tienen diferentes fases y de repente van a tener una fase más predictiva y van a tener algunas fases de repente más adaptativas, ¿no? Entonces, ese es un enfoque híbrido. Ok, este es un ejemplo de ciclo de vida proyecto predictivo, ¿sí? Como se dan cuenta, usualmente, ¿no? Se tienen las actividades, digamos, con un ciclo de vida, digamos, en cascada, ¿no? También se conoce como proyecto con enfoque tradicional. Y por el otro lado tenemos ciclos de vida con enfoque adaptativo. Aquí tenemos, digamos, un enfoque de desarrollo incremental,
¿no? Donde se van definiendo, digamos, ciertas tareas y luego, una vez que se define, digamos, el alcance, se va redefiniendo otra vez el alcance con ciertas tareas y así sucesivamente hasta cerrar, ¿no? Y luego tenemos también un enfoque de desarrollo adaptativo, pero, digamos, iterativo, donde vemos de que los proyectos se desarrollan con iteraciones, ¿no? Hasta conseguir, digamos, los resultados que se van teniendo en función a la retroalimentación que se va obteniendo. Ahora, estos proyectos con enfoque ágil no requieren una estructura, digamos, tan compleja como estos proyectos, ni tan estructurada, pero lo que sí necesitan es tener un feedback o una retroalimentación constante, ¿sí? Estar muy cerca del usuario, ¿sí? Y de los diferentes interesados, ¿sí? Para ello es necesario, digamos, tener, digamos, o poder entregar, ¿no? Productos o entregables en corto plazo para poder tener esa retroalimentación. De nada me sirve yo trabajar 4 meses en algo y una vez que yo lo presente, ¿no? Saber que eso, que en lo que he trabajado, ese producto, de repente no satisface, digamos, las expectativas del usuario, del cliente al que yo estoy entregando el producto. ¿Por qué? Porque, como les decía, para este tipo de proyectos no se tiene un alcance tan definido, ¿no? Los típicos proyectos de desarrollo software, donde yo tengo, por ejemplo, mi proyecto tiene que cumplir ciertas funcionalidades, ¿no? Quiero desarrollar una aplicación que tenga ciertas funcionalidades, que me ayude, digamos, a comunicarme con diferentes personas, que me presente una plataforma que tenga estas características, y etc. Sin embargo, conforme se van desarrollando, vamos definiendo de mejor manera las características que cumplan esas funcionalidades. Ok, entonces, eh, seguimos, digamos, con esta definición de ciertos conceptos. Ahora vemos que los proyectos existen dentro de un sistema de mayor tamaño, ¿no? Tal como una agencia gubernamental, organizaciones o, digamos, algún acuerdo contractual, ¿no? Entonces, las organizaciones crean valor para los interesados. Los ejemplos de las maneras en las que los proyectos producen valor incluyen, entre otros, creación de un nuevo producto, realizar contribuciones sociales o ambientales positivas, mejorar la eficiencia de la productividad y habilitar cambios para facilitar la transición. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que actualmente lo que se busca en un proyecto es lo que habíamos dicho desde el inicio, es de que el proyecto pueda entregar valor, ¿sí? Es decir, de que el proyecto esté alineado con alguna iniciativa, ¿sí? De la organización que cumpla con ciertos objetivos, ¿sí? Y esto, digamos, está en función de esa evaluación previa que se ha hecho, digamos, a los proyectos, para poder evaluar, digamos, que esa necesidad que se tiene, ¿no? Y que el proyecto pueda entregar valor y cumpla, digamos, con alcanzar los objetivos que se están queriendo. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque un proyecto que no entrega valor es muy probable que se termine o fallezca o no se llegue a culminar, ¿sí? Que se corte, digamos, en el camino, ¿sí? Eso es muy típico. Eso pasa cuando, por ejemplo, yo estoy en una organización y de repente a un gerente se le ocurre, ¿no? Ok, quiero hacer un proyecto para implementar, digamos, esto en mi organización. Sin embargo, no se ha hecho una evaluación previa de que esa implementación puede entregar valor. ¿Qué es lo que va a pasar? En algún momento o el gerente se va a dar cuenta de que eso no le suma o no le entrega valor y va a decir que el proyecto se termine, o de repente va a haber algún cambio de gerencia en donde va a decir, a esto ya no le veo utilidad y que no se cierre. Entonces, por ende, lo que se busca, digamos, es que los proyectos entreguen valor. Eh, Stephanie nos indica, el seguimiento de proyectos es una característica, en realidad no es una característica, sino yo diría de que es el monitoreo y control, ¿sí? Es parte de los procesos recomendados para la gestión de proyectos, ¿sí? Es decir, nosotros cuando desarrollemos un proyecto, las buenas prácticas nos dicen que desarrollemos ciertos procesos. Procesos como cuáles, por ejemplo, de crear un acta de constitución del proyecto, eso nos va a ayudar mucho. Proyectos como definir bien el alcance, procesos como definir bien el alcance, como por ejemplo desarrollar un cronograma, ese tipo de proyectos. Parte de esos proyectos, parte de esos procesos va a ser los procesos de monitoreo. ¿Monitorear qué?
monitorear, por ejemplo, el cronograma, monitorear los costos, monitorear el alcance, ¿sí? Todas esas partes, todos esos procesos, digamos, forman parte de lo que tú mencionas, que es el seguimiento, digamos, de los proyectos. Entonces, ya para concluir esta parte, vamos a ver de que, como les habíamos dicho, y como me habían hecho la consulta, ¿no? Es de que, digamos, las áreas de organizacional deben estar alineadas, digamos, con el área de proyectos. Pues sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos es la jerarquía de iniciativas de proyectos, es decir, todo tiene que nacer acerca de la misión y visión que tiene la organización, ¿sí? Dentro de esa misión, lo que va a hacer es va a definir una estrategia organizacional y por ende va a definir un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es un grupo de programas y un grupo de programas que es un grupo de proyectos, ¿sí? Entonces, por ende, todo debe estar alineado a esa misión, digamos, y visión que tiene la organización y a la estrategia organizacional que se va a definir, ¿sí? De la misma manera, digamos, todo tiene que ver con lo que les estaba comentando, la creación de valor, ¿no? Entonces, la organización va a tener una planificación estratégica, va a tener una visión, misión y objetivos, va a definir ciertas estratégicas, tácticas y de proyectos, luego va a haber una implementación estratégica, va a ver, digamos, definitivamente por un lado operaciones en curso y por otro lado cartera de proyectos estratégicos y se va a tener cierto aprendizaje organizativo que va a generar, digamos, o dependiendo de cómo la organización maneje su gestión del conocimiento, va a servir, digamos, como input para la planificación estratégica y así sucesivamente. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es la creación de valor y en eso se basa, digamos, los proyectos y la necesidad de poder cubrir, digamos, o mejor dicho, el desarrollo de los proyectos debe cubrir, digamos, esa necesidad, ¿no? Pero siempre basándose en la creación de valor. Entonces, ¿dónde estamos cuando nosotros ejecutamos proyectos? ¿Sí? La tarea de los proyectos, como les había dicho, que tienen un inicio y un fin, ¿dónde empieza un proyecto? Bueno, un proyecto empieza en esta etapa, como les había dicho. Todo lo que está anterior a esta etapa vendría a llamarse lo que es el anteproyecto, ¿sí? Les había dicho, los proyectos nacen de una necesidad, ¿sí? Esta necesidad pasa por una evaluación, que es el anteproyecto, que es la evaluación de las necesidades, ¿sí? Y en esa evaluación de necesidades se van a hacer casos de negocios, plan de gestión de beneficios o algún estudio pues, que sustente, digamos, que ese proyecto le va a dar valor a la compañía o a la organización, ¿sí? Entonces, cuando se tenga, digamos, ese documento, ese estudio, ¿sí? Es cuando recién la organización va a tomar la decisión de crear el proyecto, ¿sí? Y para nosotros el proyecto se crea con el acta de constitución del proyecto. Por eso el acta de constitución del proyecto es un documento sumamente importante, ¿sí? Ya sea el enfoque que se tenga, el acta de constitución o project charter es el documento en el que el patrocinador del proyecto, que puede ser el gerente de la organización, que puede ser un cliente, el patrocinador es alguien que, digamos, da los recursos para desarrollar el proyecto, nos asigna el proyecto mediante este documento, ¿sí? Nos asigna o nos da los recursos o nos da, digamos, entre comillas, el poder para nosotros poder ejecutar el proyecto, para utilizar los recursos y poder desarrollar el proyecto. Es ahí cuando inicia, ¿sí? Luego, otro documento sumamente importante es el plan para la dirección de proyecto. Vamos a ver qué es un plan para la dirección de proyecto. Bueno, este plan proporciona la orientación sobre cómo se llevará a cabo y se controlará la dirección de proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, el plan para la dirección de proyectos es un conjunto de planes que nosotros vamos a desarrollar para poder ejecutar el proyecto. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer después de tener, digamos, el acta de proyectos, nos vamos a encargar de planificar el proyecto. ¿Por qué es importante planificar? ¿Por qué es importante planificar? Planificar es importante, ¿por qué? Porque nosotros con el plan, es como que nosotros vamos a marcar una ruta o vamos a marcar un camino por donde la ejecución del proyecto se va a llevar adelante, se va a llevar a cabo, ¿sí? Es decir, si no, nosotros no trazamos ese camino, cuando ejecutemos, no vamos a poder medir dónde estamos y no vamos a poder comparar
digamos, la situación real de ejecución con el plan que nosotros hemos ideado. Por ende, nos vamos a saber si estamos alineados para conseguir los objetivos que nosotros queramos, ¿no? Queremos. Entonces, planificar es eso, es crear una ruta que nos va a llevar a un camino el cual nosotros cuando ejecutemos vamos a tratar de seguirlo, ¿sí? Con el fin de llegar a los resultados que queremos. Entonces, como parte de este plan de gestión de proyectos o plan de dirección de proyectos, se tiene una línea base, ¿sí? De dirección de proyectos, o así se llama. La línea base de dirección de proyectos, ¿sí? Está formada por tres líneas, digamos, que se podrían llamar que son las líneas clave o las líneas, digamos, a las que más seguimiento le vamos a dar, ¿no? ¿Y por qué a estas tres líneas? Digamos, porque de estas líneas dependen mucho, usualmente depende, digamos, la mayoría de objetivos de los proyectos, que son el alcance, ¿sí? Que es básicamente desarrollar las actividades o desarrollar todos los entregables que nosotros hayamos definido en nuestro proyecto, el tiempo o el cronograma, es decir, hacerlo en los plazos que se nos ha pedido que hagamos el proyecto, y la línea base de costos, que habla acerca del presupuesto, ¿no? Poder tener un control, digamos, en el presupuesto. Entonces, estas tres líneas se van a integrar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el curso. Es decir, que estas líneas se integran entre sí para elaborarse una línea de base de dirección del proyecto. Y es la línea, digamos, con la que nosotros vamos a estar dándole seguimiento, digamos, y vamos a ir controlando, digamos, nuestro proyecto más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? En el curso vamos a ver, digamos, aparte de los procesos, digamos, de gestión de proyectos, ¿sí? Vamos a hablar, digamos, de estas tres líneas que son, digamos, sumamente importantes, ¿no? La línea base de alcance, línea base de cronograma y la línea base de costos. Por ende, les vamos a enseñar, digamos, ciertas técnicas y herramientas que les van a ayudar, digamos, a elaborar de mejor manera estas líneas base, ¿no? Como, por ejemplo, la estructura de desglose de trabajo, que es una herramienta que nos va a ayudar a definir de mejor manera el alcance de proyectos, sobre todo para esos proyectos, digamos, complejos, ¿no? Que se tienen. Luego, les vamos a dar herramientas, digamos, para poder desarrollar un cronograma adecuado al proyecto que nosotros vamos a definir. Todos estos tres, ojo, que están vinculados, ¿sí? Si yo cambio el alcance de mi proyecto, si yo cambio aquí algún entregable más, va a cambiar mi cronograma y va a cambiar mi presupuesto. Todo está, digamos, vinculado entre sí, ¿sí? Entonces, les vamos a enseñar de repente cómo definir actividades, cómo estimar tiempos, cómo definir, digamos, rutas críticas, definir holguras y desarrollar un cronograma adecuado. Y tener herramientas, digamos, para comprimir ese cronograma cuando sea necesario. Y de la misma manera vamos a ver temas de presupuesto, ¿no? ¿Qué es una línea base de costo? ¿Qué es una reserva de gestión? ¿Qué es una reserva de contingencia? Que nos van a ayudar, digamos, a poder tener un mayor control, ¿no? En la ejecución del proyecto. Eh, ok, ok. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Cuando nosotros definamos, ¿sí? Cuando nosotros definamos nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a tener que, es necesario llevar un control en el proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una forma de llevar el control en el proyecto es con esta, digamos, con esta integración que nosotros vamos a ver entre alcance, tiempo y costos, ¿sí? Con esta implementación lo que nosotros vamos a definir una curva, ¿sí? Donde uno de los ejes es el costo y otro de los ejes es el tiempo, ¿sí? Entonces, con esta curva de costo y tiempo, que se suele llamar curva S, nosotros vamos a poder definir y darle seguimiento a los proyectos cuando se vayan ejecutando. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? Porque, bueno, esta es la ruta que nosotros hemos trazado para nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros, conforme el proyecto va avanzando, vamos a ir identificando otros valores como el costo real del proyecto, qué es lo que realmente estoy gastando en el desarrollo de las actividades que yo, digamos, he definido, y el valor ganado, que es un concepto,
que utilizamos en lo que es gestión de proyectos para poder tener un, eh, una medición del desempeño de nuestro proyecto que sea, digamos, adecuado y en el cual, digamos, no estemos reportando, digamos, errores. ¿Por qué? Porque es uno de los principales errores que se suele cometer cuando alguien, digamos, no conoce, digamos, a estas técnicas de gestión, es que nos pregunten a nosotros, ok, ¿cómo va tu proyecto? Bueno, va muy bien. ¿Por qué? Que yo tenía planificado un porcentaje de avance del 50% y actualmente tengo un porcentaje de avance del 60%. Entonces puedo decir que va bien. No necesariamente eso es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, tomando en consideración estos valores que nosotros vamos a obtener dándole seguimiento a nuestro proyecto, vamos a poder identificar, digamos, tres curvas que son diferentes entre sí, ¿no? Tenemos la curva que está en azul oscuro o morado, digamos, que es la curva del valor planificado. Vamos a tener la curva de los valores reales o los costos reales de mi proyecto y vamos a tener una tercera curva del valor ganado, ¿sí? Estos tres valores, cuando yo hago un corte en mi proyecto, nos van a dar, de acuerdo a los indicadores que vamos a aprender, ¿sí? Cuatro estados diferentes, ¿sí? Es decir, nuestro proyecto puede estar adelantado, ¿no? Con un adelanto, con un ahorro, o puede estar retrasado y con un sobrecosto. O podría estar, digamos, retraso con un ahorro o adelanto y con sobrecosto, ¿sí? Entonces, utilizando estos indicadores del desempeño del proyecto, nosotros vamos a poder, ¿sí?, identificar en qué estado está nuestro proyecto en sí, ¿no? Entonces vamos a tener un índice de desempeño del cronograma que se llama SPI, Schedule Performance Index, ¿no? Que es el valor ganado entre el valor planificado y vamos a tener un índice de desempeño del costo, que es el CPI, que es el valor ganado entre el valor actual. ¿Cómo? Porque nosotros cuando hagamos un corte en nuestro proyecto, vamos a poder identificar estos valores, el costo actual, el valor ganado y el valor planificado, que es el valor en función a la planificación que nosotros hemos hecho cuando desarrollamos nuestro alcance, desarrollamos nuestro cronograma y desarrollamos nuestro presupuesto. ¿Sí? Entonces, lo que les había comentado acerca del grupo de procesos de la dirección de proyectos, ¿sí?, es de que nosotros vamos a tener, digamos, diferentes grupos de procesos. ¿Sí? Dentro de estos grupos de procesos tenemos los grupos de procesos de monitoreo y control, donde vamos a monitorear o es la forma en la que vamos a darle seguimiento a nuestros proyectos. ¿Qué procesos están dentro del grupo de procesos de monitoreo y control? Tenemos el proceso de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, validar el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos, controlar la calidad, controlar los recursos, monitorear las comunicaciones, monitorear los riesgos, controlar las adquisiciones, monitorear el involucramiento de los interesados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Sí, lo que estamos viendo aquí es de que cuando nosotros planifiquemos nuestro proyecto, si bien, digamos, la línea base de dirección del proyecto es importante, que es la línea base del alcance, base del tiempo y base del cronograma, también vamos a planificar, digamos, nuestro proyecto, ¿sí?, desarrollando, digamos, eh, otros procesos que nos van a ayudar a tener, otros planes, perdón, para la dirección de proyecto, que nos van a ayudar a tener un mejor control de nuestro proyecto. ¿Cuáles son nuestros planes? Bueno, tenemos los planes de calidad, planes de comunicaciones, planes de riesgos, planes de adquisiciones, ¿no? Plan de gestión de interesados y etc. Una serie de planes que nos van a ayudar, ¿sí?, a nosotros a poder controlar de mejor manera el proyecto. ¿Por qué son importantes estos planes? Si es que yo, digamos, si es que mi proyecto fuese una isla, ¿sí? ¿Sí? Y digamos, no estuviese un entorno, seguramente con estos tres, ¿sí?, con estas tres líneas base, me bastaría, ¿sí? Sin embargo, como el proyecto esté en un entorno, ¿sí?, a lo que nosotros nos vamos a encontrar, digamos, va a ser a una serie, digamos, de conflictos mientras nosotros ejecutemos el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? De que es muy improbable,
que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto tal cual nosotros lo hemos planificado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando con personas, nosotros estamos tratando con un entorno complejo, donde se va a tener una serie de conflictos. Desde que se me informó un miembro del trabajo y tengo que, digamos, reponer esas horas, desde que, digamos, entró pandemia, desde que hay conflictos sociales, ¿sí? Desde que la importación del equipo que yo tenía que hacer, digamos, se está demorando porque hay una guerra entre Ucrania y Rusia y por ende que la materia prima, digamos, está demorando una serie de conflictos, ¿sí? A los cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Y una manera, digamos, de tener un mayor control es desarrollando estos planes, ¿sí? En nuestra planificación, donde nos van a asegurar, digamos, o va a aumentar las probabilidades que nuestro proyecto, digamos, se cumpla con los objetivos de calidad, digamos, que se manejen, digamos, la gestión de interesados de manera adecuada, se hagan las adquisiciones como nosotros estamos considerando, etc., etc. ¿Sí? Entonces, ok. Bueno, vamos a ir avanzando acerca de la definición de tiempos. Ok, esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos un nivel de esfuerzo donde hay, digamos, los grupos de procesos se van a traslapar entre sí. No es que los procesos, digamos, van a ir uno con respecto al otro, ¿no? Luego de ello, digamos, como les decía, ¿no? Vamos a tener que monitorear el avance en diferentes puntos. No solamente es monitorear, digamos, esta línea base que nosotros hemos creado, que es la curva S, sino vamos a tener que monitorear en diferentes aspectos del problema. Ok, entonces, ahora veamos lo que son tendencias, ya para cerrar esta presentación, ¿no? Vemos lo que son tendencias de que los proyectos son complejos debido a la multiplicidad de partes interesadas. Si vemos esta lámina, digamos, el 57% de proyectos son complejos debido a la multiplicidad de partes implicadas en el proyecto. Ahora, ¿qué tendencias son las que se tienen actualmente? Bueno, tenemos tendencias en lo que les había comentado, ¿no? Los proyectos ágiles y enfoques híbridos están en tendencia actualmente. ¿Qué otra tendencia tenemos? La integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿no? Es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Automatización y herramientas de gestión de proyectos. Cada vez hay más software de gestión de proyectos, ¿no? Muchos, digamos que, o se han repotenciado, digamos, los software que se venían utilizando, que eran los tradicionales, pero también se ven software como Kanban, Jira, muchos otros, sobre todo para el manejo de estos proyectos ágiles, que complementan mucho, digamos, a los software que se vienen, o a los software tradicionales que nosotros estamos viendo, ¿no? Luego, se tiene un enfoque en la gestión de cartera de proyectos. Sí, ya no solamente uno tiene que aprender de gestión de proyectos. Ahora hay, digamos, gestión de programas y gestión de portafolios, también, que son este grupo de proyectos, digamos, y ya se tiene, digamos, buenas prácticas, ¿no? En el manejo, digamos, de estas carteras de proyectos. Luego, el enfoque de gestión de riesgos y de ciberseguridad, gestión de proyectos sostenibles, la sostenibilidad y la responsabilidad social cada vez son más importantes. Luego ahora se tiene un mayor énfasis en la gestión de partes interesadas, como habíamos visto, ¿no? En lo que es la complejidad de proyectos, una de las partes por la que un proyecto es más complejo son por la multiplicidad de partes interesadas, no tanto en la complejidad del proyecto, digamos, en la parte técnica, ¿no? No, cuando yo tengo un proyecto que de repente puede ser sumamente simple técnicamente hablando, pero cuando hay muchos interesados, ¿sí? El proyecto se me puede complicar mucho. Ya vemos los conflictos sociales, por ejemplo, en los proyectos mineros, ¿no? Ahora se está teniendo un mayor enfoque en eso porque hay, digamos, ciertas herramientas que nos ayuden a gestionar de mejor manera, digamos, las partes interesadas. Luego, trabajo remoto y colaboración en línea, ¿no? Y mayor énfasis en habilidades blandas y liderazgo. Esta también, digamos, es la tendencia, ¿no? Habíamos visto, digamos, el triángulo del el PMI, ¿no? En este triángulo, ¿no? Se tiene, digamos, por un lado, lo que son las técnicas de gestión de proyectos, ¿no? Y por otro lado, digamos, tenemos como arista, digamos, estas habilidades blandas y sobre todo el liderazgo, ¿no? Entonces, ahora es una tendencia, digamos, desarrollar esas competencias y habilidades de liderazgo, ¿no? Y eso también lo vemos en el curso, ¿no? Que llevamos.
Ok, a ver, les había puesto un caso aquí, si lo podemos ver rápidamente, sí, porque estamos, digamos, poco con la hora, es acerca de un caso acerca de la medición de desempeño del proyecto, ¿sí? En este caso, para que tengan una idea, ¿sí? De cómo es que se desarrolla, digamos, esta medición de desempeño, tenemos un proyecto que consiste en construir un cerco perimétrico de 4 paredes idénticas para cerrar un terreno cuadrado. Las paredes se construirán de manera secuencial mediante relaciones de precedencia fin-inicio y cada pared se ha planificado construir en una semana a un costo de 10.000 soles. El primer control de este proyecto se hará al final de la segunda semana y los datos de esta fecha son los siguientes. Es decir, tengo mi proyecto para construir un cerco perimétrico de 4 paredes. ¿Sí? Les había dicho de que nosotros, digamos, vamos a planificar nuestro proyecto de cierta manera y por ende vamos a tener, digamos, un valor planificado de mi proyecto en función del tiempo, ¿no? Esa es la idea de esta curva S, ¿no? Tener, digamos, un valor planificado en función del tiempo, ¿sí? Entonces, en mi cerco perimetral, lo que yo estoy indicando es de que yo voy a construir una pared por semana. Es decir, las voy a hacer las 4 paredes en 4 semanas. Ahora, quiero ver cómo está mi proyecto, cuál es el estado o cómo puedo medir el desempeño de mi proyecto. Entonces, yo hago un corte en mi semana 2 y lo que veo es de que tengo mi avance real es de 2 paredes y media y mi costo actual es de 28.000 soles. Entonces, en función a lo que hemos visto, ¿sí? Yo tendría un plazo de entrega total de 4 semanas, porque hago una semana, construyo una semana por proyecto. ¿Sí? Y mi avance real actual en la semana número 2 es de 2 paredes y media y un costo actual de 28.000 soles. Entonces, de acuerdo a lo que yo había planificado tener en la semana 2 esto, ¿no? Es decir, una pared y 2 paredes. Sin embargo, en mi semana 2 lo que yo tengo es 2 paredes y media. ¿Sí? ¿Ven la diferencia, no? Una cosa es lo que yo he planificado y otra cosa es lo que encuentro real. Ahora, de acuerdo al avance que yo he planificado, ¿sí? Para este proyecto que es sumamente simple, yo he planificado de que cada pared me cuesta 10.000 soles, ¿no? Por ende, en mi semana 2 debo de tener un gasto de ¿cuánto? De 20.000 soles, ¿no? Porque he construido 2 paredes. 20.000 soles. Sin embargo, mi costo actual es de 28.000 soles, ¿sí? Sin embargo, yo he construido 2 paredes y media. Entonces, quiero saber en dónde está mi proyecto, dónde estoy. Lo que voy a hacer es, bueno, básicamente, ya había dicho, ¿no? ¿Cuál es mi valor planificado? Y voy a conseguir lo que es mi valor ganado, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el proyecto, vamos a aprender acerca de lo que es gestión de valor ganado, pero básicamente lo que les puedo decir es de que el valor ganado es el avance real, ¿sí? De acuerdo a lo que yo he planificado en mi presupuesto. Entonces, para el cálculo del valor ganado para este ejercicio, mi valor ganado es de 25.000 soles. Entonces, con estos datos, lo que hago es, eh, bueno, tengo ya mis 3 parámetros, ¿no? De la curva que habíamos visto. ¿Qué parámetros son los que necesito? Valor planificado en ese momento del tiempo, mi costo actual y mi valor ganado. Entonces, ¿cuáles son mis 3 valores? Tengo mi valor planificado es 20.000 soles. ¿Por qué? Porque yo he planificado para la semana 2 que mi costo debería estar en 20.000 soles. Tengo mi valor ganado, que lo he calculado en 25.000 soles. ¿Por qué? Porque he construido 2 paredes y media, ¿sí? Y tengo mi costo actual que es de 28.000 soles. Entonces, uno de los errores más frecuentes es comparar los valores del PB y el AC, ¿sí? Es decir, el 20.000 soles y 28.000 soles, entonces lo que yo digo es, ok, estoy mal o mi proyecto está mal. ¿Por qué? Porque yo en la segunda semana había planificado gastar 20.000 y ahorita tengo 28.000, ¿no? Entonces, en base a esa comparación, sacar conclusiones está mal, ¿no? Este es un error porque los dos valores de costo corresponden a avances distintos. Por eso es que yo utilizo el valor ganado. Entonces, ¿qué debería hacer en realidad? Lo que debería hacer es hacer un análisis de mis indicadores, ¿sí? Por ende voy a tener un indicador, el indicador de cronograma que me da 1.25 y un indicador de costo que me da 0.89. ¿Qué es lo que me dice esos valores? Que como el SPI es mayor a 1, entonces el proyecto se encuentra adelantado en un 25%. Y como el CPI es menor a 1, entonces el proyecto se encuentra con sobrecostos
por cada un sol gastado solo se genera el valor de 0,89. Entonces yo ya puedo, digamos, definir de que mi proyecto, si bien estoy adelantado, pero estoy con sobrecostos. Entonces, si bien es cierto, voy a cumplir con el cronograma, es probable que mi proyecto esté por encima de lo que yo he presupuestado. Entonces, eso me sirve a mí para qué? Para realizar ciertos ajustes, identificar por qué estoy gastando más por pared construida que lo que yo había planificado. Si había yo planificado 10.000 soles, ¿por qué estoy gastando más? ¿Por qué me cuesta más construir las paredes? ¿Sí? Ya sea porque la mano de obra, por materiales y etc., lo que fuese. Eso me ayuda, digamos, a corregir el rumbo para poder ir un poco mejor por el camino que yo he planificado.